¿Qué tal, familia? Dios te bendiga, qué bueno que te conectas, qué bueno que estás al pendiente de la palabra de Dios, de las buenas nuevas, de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo hoy estemos experimentando esta libertad tan maravillosa que solamente en Él podemos disfrutar. Pero es bueno y es importante saber todo lo que nuestro Señor Jesucristo vivió y experimentó para que hoy nosotros estemos gozando de esto, ¿verdad? Es importante conocer los detalles, todo lo que se estaba dando alrededor de este suceso tan importante del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero también podemos aprender de los personajes o de las personas que estaban involucradas en este momento, en este preciso momento de la historia en que se estaba viviendo este acontecimiento. ¿Para qué? Para que nosotros no cometamos estos errores que cometieron estas personas. A veces nosotros nos anticipamos y los juzgamos, pero muchas veces también nosotros tenemos este tipo de problemas o reunimos estas características incorrectas. Pero vamos a orar, familia, vamos a ponernos en las manos de Dios y que sea Dios el que nos esté hablando. Amén. Señor, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, para que tú nos hables, para que tú también, Señor, nos muestres tu amor, sigas afirmando nuestra fe, Señor, pero también para que nosotros podamos aprender y sepamos cómo corresponder y cómo corregir nuestra vida, Señor, para parecernos cada día más a nuestro Señor Jesucristo, en ser valientes, en ser obedientes, en ser determinados en servirte y obedecerte a ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Amén. El tema, familia, vamos a estar viendo el juicio y sentencia de Jesús. Continuemos, familia, a partir del capítulo número 18 de Juan, pero vamos ahora a leer desde el versículo 28 al 32, que dice así: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Nuestro Señor Jesucristo no solamente había dicho que iba a morir, sino aún Él ya había dicho cómo iba a morir. Pero podemos ver en todo el contexto de lo que acabamos de leer que realmente la intención de los líderes religiosos no era llevar a cabo un juicio apropiado o justo, sino que ellos buscaban la manera de deshacerse de Jesús. Ellos estaban llevando a Jesucristo ante el César, ante Pilato. ¿Para qué? Para que él autorizara matarlo. Ellos lo que estaban buscando era matarlo. Ahora, quiero que me acompañes a la palabra de Dios, porque dice que llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. ¿Quién era Caifás? Era un sumo sacerdote. Era uno de los principales religiosos. Y esto lo podemos ver en Mateo capítulo 26, del versículo 59 en adelante hasta el 68. Dice así: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte o a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron dos testigos falsos que dijeron: este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo:
te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Podemos ver la crueldad, la rudeza de estos hombres que aman a Dios, que estaban confabulados. Ellos buscaron testigos falsos, pero aún y ellos se ponían de acuerdo. Ellos, al estar enjuiciando a Jesucristo, que era un juicio ilegal porque fue llevado en la noche, donde todo se estaba haciendo oculto. Pero Jesucristo, al no responder, al quedarse callado, el sumo sacerdote le dice, te conjuro en el nombre del Dios vivo, dime, ¿eres tú el Cristo? Jesucristo le responde, tú lo has dicho. En otras palabras, Jesús estaba diciendo, sí, yo soy Jesucristo, yo soy el Hijo de Dios. Se indignan, se rasgan sus vestiduras. Ellos son personas que son expertos, que son doctores en la palabra de Dios, que conocen la palabra, que la enseñan. Ellos sabían que iba a venir un Mesías, que iba a venir el Cristo, el Hijo de Dios, y lo tenían frente a sus ojos. Pero saben, ellos no, lo que estaba sucediendo aquí es que esto iba en contra de sus intereses, iba en contra de lo que ellos tenían, de mantener su puesto político, de mantener esa influencia, ese poder sobre el pueblo. Entonces era un enemigo para ellos, era una amenaza para sus intereses. A veces hay personas que rechazan a Jesús y buscan la manera de deshacerse de él porque les afecta, les estorba para lo que ellos desean hacer. Entonces dice aquí la palabra de Dios, regresemos a Juan 28, que lo llevaron de casa de Caifás. Ya después de haber hecho esto, imagínate, a Jesucristo le están dando puñetazos, lo están abofeteando, le están arrancando las barbas, lo están escupiendo y lo llevan al pretorio. ¿Qué es el pretorio? También es conocido como la fortaleza de Antonia, y este lugar servía como residencia del procurador de la provincia romana. En este caso aquí en Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué lo llevan al pretorio? Porque ellos, como aquí dicen, es digno de muerte, pero ellos no tenían la facultad de matarlo. Y también podemos darnos cuenta que tenía que suceder así, porque Jesucristo ya había predicho cómo iba a ser su muerte. Entonces lo llevan ante el pretorio a Poncio Pilato para que él determine que así sucedan las cosas. Pero vemos todo este desarrollo. También aquí podemos darnos cuenta que los judíos no podían entrar, ¿verdad? Aquí dice que ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse. Y lo expreso así irónicamente porque es una ironía, es algo incongruente, tonto. ¿Cómo es posible que te cuidas de rituales, de prácticas religiosas, de cumplir ciertas ceremonias, pero no te preocupas de que en tu corazón hay un odio,
tremendo, tan grande, que desea la muerte de una persona, en este caso de Jesús. Y esto también puede sucedernos a nosotros, familia. Dice la palabra de Dios que cualquiera que odia a su hermano en el corazón es un homicida. Y a veces nosotros, ay, no, es que yo tengo que hacer esto para el Señor en la iglesia y que yo oro, yo leo mucho la Biblia, yo no falto los domingos, pero hasta hay amargura en tu corazón, hay odio. ¿Y sabes qué representa esto? Una falsa religión. Ser nada más religioso y ser un hipócrita. Recordemos que Jesucristo también, antes de esto, durante su ministerio, cuando estos hombres buscaban hacerle caer, Él les decía, ustedes son como los sepulcros blanqueados. Por fuera se ven hermosos, blancos, bellos, pero están llenos de huesos y de pudredumbre. Nosotros debemos de tener cuidado, familia, de no cometer estos errores y volvernos también unos religiosos. Debemos de preocuparnos más por que Jesucristo establezca su reino en nuestro corazón y que Él nos gobierne. Ellos no quisieron entrar al pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. ¿Por qué? Porque si no, si se contaminaban, ellos, para los judíos, tenían prohibido entrar a la casa de un gentil o el estar en contacto con gentiles, porque entonces se hacían impuros y ellos tenían que llevar un proceso de purificación que eran 7 días y ellos ya estaban un día antes de celebrar la Pascua. Imagínate, entonces ellos tendrían que estar encerrados en su casita y se perderían de esta gran fiesta. A ellos les importaba más cumplir sus ceremonias que cumplir la palabra de Dios. Entonces los judíos no podían entrar a la casa de un gentil para no contaminarse. Ellos no quisieron contaminarse ceremonialmente. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos más por nuestra apariencia, verdad, familia espiritual, que nos veamos muy espirituales? Hasta tenemos muchas veces un vocabulario muy espiritual, muy religioso. Pero, ¿qué onda? Dios conoce nuestro corazón. Ahora, ellos lo llevan a Poncio Pilato. Vemos en el versículo número 29 que dice que entonces salió Pilato a ellos y les dijo, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos no podían decirle, sabes, te lo traemos a ti porque lo estamos acusando de blasfemia, de un juicio religioso o espiritual que se cumplía o que se tiene que llevar o resolver dentro de este ámbito espiritual. Por eso Pilato les dice, entonces tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Porque Pilato obviamente sabía que estos hombres lo estaban llevando a él por envidia. Pero ellos querían que Pilato determinara y que prácticamente autorizara, sí, mátenlo, ejecútenlo en una cruz. Ellos tenían que inventarle una serie de cosas, políticamente hablando, como un rebelde, como un hombre que venía a rebelarse contra el César, que estaba prohibiendo el dar impuestos para que entonces pudiera llevarse a cabo esta ejecución o este juicio. 32 dice, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Y esto lo vemos en Mateo, familia, capítulo 20, versículo 19, y dice, Jesús mismo esto se lo está diciendo a sus discípulos, y le entregarán a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los romanos, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. No iba a morir en manos de los judíos, no iba a morir en manos de los líderes religiosos. Ellos iban a influir mucho en esta decisión, pero realmente iba a ser entregado a los gentiles. Jesucristo ya había anticipado cómo iba a morir. Entonces Él
está cumpliendo la palabra. Él está cumpliendo su propósito. Aquí también nosotros podemos darnos cuenta, no es que a Dios se le haya salido de control, haya perdido, se le haya salido de las manos y Jesucristo sea víctima de las circunstancias. No. Dios está permitiendo que un hombre como Poncio Pilato, tan cruel, tan corrupto, tan duro, estando él en el poder, fuera utilizado para dar esta resolución. Pero también que estos hombres hipócritas como los fariseos, los saduceos, los escribas, los líderes religiosos, tuvieran este corazón tan lleno de envidia para que se llevara a cabo su propósito. Esto no quiere decir que porque el simple hecho de que Dios está orquestando todo esto y está teniendo en control lo que está sucediendo, quiere decir que ellos están exentos de su responsabilidad de decisiones. No, ellos son responsables porque así lo han decidido. Ellos han decidido desechar a Jesucristo, despreciarlo y es más, condenarlo a muerte. Hubo hombres también que pertenecieron al Sanedrín, como José de Arimatea, como Nicodemo, que más adelante en el libro de los Hechos nos damos cuenta que ellos creyeron en Jesucristo. Ellos pudieron haber creído. Pero Dios está usando esta situación para cumplir su plan. ¿Y por qué? Porque nos ama, familia. Ama al mundo. Desea que todo el mundo sea salvo. Todo lo que Jesús está permitiendo, siendo primeramente obediente al Padre, al mandato, a la instrucción que le había dado a Él, pero también está mostrando su amor a nosotros. Él no se ha resistido. Él tenía todo el poder para destruirlos cuando lo fueron a arrestar. Cuando lo estaban golpeando, cuando le están arrancando las barbas, cuando lo están escupiendo, cuando lo están abofeteando, Él tiene el poder para deshacerse de ellos, para destruirlos. Y no lo ha hecho. ¿Por qué? Porque nos ama. Porque nos ama mucho. Él quiere que nosotros seamos libres del pecado, libres de ese yugo de la condenación eterna. Dios es maravilloso, familia. Dios es bueno. A veces tú te preguntarás, ¿dónde estás, Dios? No te veo, no te noto, no te percibo en mis circunstancias. Jesucristo estaba viviendo unas circunstancias tan terribles y no por eso desobedeció a Dios. No por eso desistió de su propósito, de su ministerio. Leamos ahora a partir del versículo 33 al 38. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio o en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. En el 33 dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Por supuesto que es el rey de los judíos. Y no solo de los judíos, familia.
Es el rey del universo, es el rey del mundo, es el rey de todo el ser humano, de toda la creación. La diferencia es que Jesucristo en ese momento, en su primera venida, no vino a establecer un reino físico, palpable, sino un reino espiritual. Él quiere establecer su reino en nuestros corazones, pero para eso Él tenía que morir, para eso Él tiene que estar pasando esto de ser enjuiciado. Para eso Él tiene después que ser sentenciado a muerte, y después morir, y después resucitar, para que tú y yo vivamos en un reino de libertad. ¿Libertad para hacer nuestra voluntad? No, una libertad del pecado, una libertad de la muerte, libertad de nosotros mismos, donde nosotros dejemos de ser nuestros propios reyes, nuestros propios señores, dejemos de hacer lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso, y empecemos a someternos al señorío, al rey o al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para ti Jesucristo es tu rey? Aquí Jesucristo le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? A veces tú, cuando le compartes la palabra a alguien que no es cristiano y le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, te responden, creo en Dios. ¿Crees en Jesús? Probablemente también te digan, sí creo en Jesús. Porque hay lugares donde creen, entre comillas, en Jesús. Saben que Él vino porque ven durante estas semanas, estos días, películas de la pasión de Jesús, de la vida de Jesús, de su ministerio. Y es lo único que saben. Muchas veces tienen un poco de datos o información histórica que Jesús vino al mundo. Y dicen, Jesús es Dios o es el Hijo de Dios. Pero solamente están repitiendo lo que otros dicen de Jesús. Ahora algo peor, familia. Y lo digo así porque a veces también nosotros podemos creer en Jesús como padres. En el hogar. Podemos nosotros alabar al Señor y servirle a Jesucristo. Pero nuestros hijos creen en Jesús. ¿O solamente están viviendo una religión porque nosotros los llevamos a la iglesia? Tú les has mostrado verdaderamente la palabra de Dios, les has mostrado la verdad y les has dicho a tus hijos, mira que solamente hay un Señor y Dios. Y es necesario que tú a su tiempo, tú lo recibas y le entregues tu corazón y te sometas a su señorío. Porque si no, nuestros hijos también corren el riesgo que está cometiendo Poncio Pilato de decir, repetir lo que otros dicen. Por eso Jesús le dice, ¿dices esto por ti o te lo han dicho otros de mí? Pilato era el gobernador de esa zona, de esa provincia romana. Entonces, él conocía el ministerio de Jesús, él estaba encargado de la seguridad, de resguardar o de mantener la paz en esta parte de Israel. Él sabía, yo creo que le informaban, él estaba enterado del ministerio de Jesús, y no desde cuando ya lo hubieran aprendido. Él, sin necesidad de que los judíos o los líderes religiosos se lo llevaran ante él. ...37 familia dice que 36 respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Porque el reino de Jesucristo es espiritual, que solamente se establece en los corazones. Y no es a través de fuerza, familia. No es a través de imposición. No es a través
de castigos, es una decisión que tú y yo tomamos al entender, al descubrir este gran amor de nuestro Dios. Nosotros decidimos corresponder y decir, ¿qué necesidad hay de estar depositando nuestra confianza en gobiernos que todo el tiempo se corrompen? Que no hay gobierno bueno, porque nadie es bueno, familia. Que aparentemente empiezan bien y después empiezan a desviarse. Son seducidos por el poder, por el dinero, por todo este tipo de influencias. Pero tenemos un Dios y un Rey justo. Y no queremos poner nuestra esperanza en Él. No queremos poner nuestra confianza en Él, nuestras necesidades en Él. Y no solamente es un Rey justo, perfecto, santo, amoroso, sino que es poderoso. Y está al pendiente de todos nosotros. Y muchas veces nosotros como seres humanos estamos confiando más en los gobiernos de este mundo. Jesucristo no vino a derrocar a ningún gobierno en su primera venida. No vino a destruir a nadie. Él hubiera destruido a Poncio Pilato y él se hubiera quedado gobernando ahí. Esa no era su intención. Él venía a morir para que tú y yo fuéramos libres. Él nació y vino a este mundo para dar testimonio de la verdad. También vemos en esta porción. La verdad vino a este mundo, familia. La verdad no es definida tampoco por nosotros, porque cada quien dice, no, pues para mí la verdad es esto. Para alguien puede ser la verdad el asesinar niños en el vientre de sus madres. Para otros la verdad es que nació varón, crece, toma una decisión de decir, ahora soy mujer, y esa es su verdad. Para otros la verdad es que el que no tranza no avanza. Para otros la verdad es mejor tener más de una esposa o más de una mujer. Cada quien tiene su verdad. Y ninguna disque verdad entre ellos se pone de acuerdo. Para otros la verdad es combatir la violencia con más violencia, y las mujeres se manifiestan y destruyen los negocios, los monumentos, provocan caos. Para otros la verdad es que el hombre debe de ser el que manda en la casa y el que grita. Esa no es la verdad. Para eso vino Jesucristo, para dar testimonio a la verdad. Él es la verdad. Él es la verdad absoluta y nosotros no tenemos nada que ver con esa verdad. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creerla, obedecerla. Nosotros no la definimos, pero sí la podemos asumir y sí podemos tener un encuentro con ella. ¿Para qué? Para que entonces todas esas verdades relativas se vayan deshaciendo y vayan desapareciendo de nuestra vida. Nosotros solamente tenemos que buscar esta verdad, y la verdad vino al mundo para dar testimonio de ella misma. Y la verdad es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. A veces no queremos la verdad. Lo que queremos es lo que nos acomoda, lo que nos genera riqueza, lo que nos genera placer, lo que nos genera seguridad. O lo que no nos mete en problemas. Porque dices, esto es mi verdad. Está chido, ¿no? Lo que tú crees, pues está bien, eso es para ti, eso es lo que es la verdad. Y pues, si a ti te conviene y a ti te acomoda y te embona, adelante. Y cada mundo, tú puedes escuchar, cada persona tiene un concepto, cada quien vive su verdad, pero no es verdad, todo eso es mentira. ¿Por qué? Porque no queremos rendirnos al señorío de Jesucristo, que es la verdad absoluta con la cual nuestra vida va a tener un orden, nuestro hogar va a tener un orden, la sociedad va a vivir en un orden. Por eso hay problemas, por eso hay guerras, por eso hay conflictos, por eso siempre hay riñas.
Porque la mujer quiere vivir su verdad en el matrimonio. El hombre como esposo también quiere aplicar su verdad en el matrimonio. Los hijos, la sociedad. Pero ¿qué tal si todos nos apegáramos y nos alineáramos a la verdad? Esto sería maravilloso. Pero esto nunca va a suceder hasta que Jesucristo esté reinando en nuestros corazones. Jesús es la verdad absoluta, familia. Él es la única verdad. Ahora te preguntarás, ¿y cómo puedo conocer la verdad? Y la respuesta es que la verdad se encuentra en la palabra de Dios. Acompáñame a leer Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, que dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Quieres conocer la verdad? Permanece en su palabra. Estudia la palabra. Dispón tiempo, familia, para estos tipos de predicaciones o de estudios. Congrégate, aparte estudia tu Biblia en tu casa, léela con tu familia, con tus hijos, compártela, que los demás sean libres. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Este es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Si de verdad quieres conocer la verdad, vas a buscar la palabra de Dios. Vas a buscar a Dios. No cometas el error que cometió Pilato. A Pilato no le interesó conocer la verdad, y eso lo vemos en el versículo 38, en la segunda parte, porque él le pregunta y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pero no se quedó a escuchar la verdad. Dice que, y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Él no le importaba tampoco conocer la verdad, a lo mismo que los judíos religiosos. No le importaba, porque si él ya había determinado que no encontraba ningún delito, ¿saben qué? Lo suelto, está libre. No hallo en él ningún problema, no hallo en él ningún delito. Puede irse. Dice, yo no hallo en él ningún delito. Pilato no le interesó la verdad. Él lo que le estaba importando en ese momento era mantener su puesto político, mantener su poder, sentirse aquí el que está sobre muchas personas, sentirse con esa influencia, que la gente prácticamente lo reverencie, lo esté alabando. A veces a las personas les gusta eso, que le inflen el ego, el sentirse superiores a los demás. Vemos que nuestro Señor Jesucristo en qué condición llegó: golpeado, magullado de la cara, muy inflamado, ensangrentado. Imagínate tantos puñetazos en el rostro, escupido. Pero a él no le importó la verdad. Porque muchas veces también las personas buscan lo cómodo, lo práctico, lo fácil, quedar bien con los demás. No quiero que me carguen presión, no quiero que me estén juzgando, que me estén diciendo aleluya, ahí va el hermano, ahí va el cristianito. Y a veces la gente no aguanta esa presión y retrocede y niega a Cristo y no le busca persistir en la verdad. No, a nosotros no nos debe importar eso, familia. Nosotros debemos de continuar. No debemos procurar el desechar la palabra de Dios. Ahora leamos versículo 39 y 40. Dice, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Una vez más, ni a los religiosos ni a Poncio Pilato les interesaba ser justos, no les importaba la verdad. Les importaba quedar bien. En este caso, a Poncio Pilato le estaba importando más quedar bien
con los líderes religiosos. Él quería quedar bien, quería tener, entre comillas, paz con ellos y no le importaba a veces pasar por encima de otros o hacer daño a los demás. Y vemos que prefieren a Barrabás, y Barrabás dice aquí que era un ladrón, pero en los otros evangelios dice que también era un asesino. Era un hombre que realmente él sí quería levantarse en contra del César. O sea, traen a Jesús porque supuestamente es alguien que se opone al César, que quiere derrocarlo, pero al que verdaderamente sí es un peligro para César, dicen, a él déjalo libre. Pero les recuerdo, Dios estaba en control de todo. Jesucristo no era víctima de las circunstancias, no es que a Dios se le haya salido de control y pobrecito Jesús. Realmente Jesús solito se está entregando por amor a ti y a mí y a todos los demás que aún no le conocen. Capítulo 19. Así que entonces, vamos a leer desde el versículo 1 y 3, dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Cuando los religiosos se lo llevan a Pilato, ya había sido golpeado, azotado, ya había sido humillado. Como los hombres piden a Barrabás, ¿qué hace Poncio Pilato? Lo manda a azotar y dice que le ponen una corona de espinas. Pero el azote, familia, era tan cruel que le pegaban como con un látigo, pero no era un látigo de cuerdas o de cuero, era un látigo que en sus puntas traían bolas de plomo y huesos de animales afilados. Entonces, cuando se los ponían sobre el cuerpo a las víctimas o a los que habían sido condenados, cuando ellos lo retiraban, desgarraban, rompían músculos, tendones, tanto que, según los historiadores, muchas veces los que habían sido sentenciados ya ni eran crucificados, ahí morían en el azote. Otros dicen que de que arrancaban la piel, se podían hasta observar los órganos. Ve el azote tan cruel, tan horrendo que vivió nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, dice que le entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en su cabeza. Y vemos en otros evangelios que también le dieron una vara como símbolo de un báculo, haciendo burla de él, pues te dices rey, a ver, salve, rey de los judíos, ¿verdad? Pero dice que con esa misma vara le golpeaban en la cabeza teniendo la corona de espinas. Y dicen que esas espinas son tan largas, ¿te imaginas? Y tan filosas, con un golpe de un palo, de un varazo, y todavía le ponen una capa. Jesús fue humillado por ti y por mí. Y se cumple lo que dijo el profeta Isaías 600 años atrás de lo que estaba viviendo Jesucristo en ese momento. Isaías capítulo 53 versículo 5 dice así: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga, familia. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido. Y te vuelvo a repetir, no es que a él lo hayan tomado por sorpresa o que se les salió de las manos.
Él decidió dar su vida por amor a ti y a mí. ¿Por qué Jesús tuvo que pasar todo esto, familia? ¿Cuántas veces has pensado que tu pecado es insignificante? Cualquiera. Aquí te puedes dar cuenta que no es insignificante. Es tan grave delante de los ojos de Dios porque Él es santo, porque Él es justo. Alguien tenía que recibir ese castigo. Nosotros lo teníamos que haber recibido, pero Jesucristo fue nuestro sustituto. Porque Él no quiere que tú y yo nos vayamos al infierno. Él quiere que pasemos la eternidad en su presencia. Leamos versículos 4 al 7, dice así: Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes, los alguaciles dieron voces diciendo: Crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Vemos que realmente Pilato había sabido, reconocido la verdad, pero no le dio el valor. Él identificó que Jesús era inocente, que no era culpable de lo que los falsos testigos, de lo que los religiosos lo acusaban. Sin embargo, se hizo de la vista gorda y se dejó influenciar. Se dejó llevar por la presión de la multitud y de los líderes religiosos. Aquí nosotros podemos darnos cuenta que hay hombres que no les interesa la verdad. Nosotros también a veces les compartimos a personas y pueden estar ciertos de que Jesucristo es Dios, de que Jesucristo es la verdad, y aún así decidir: pero ahorita no me importa. Tengo mejores cosas que hacer. Yo no voy a desperdiciar mi tiempo leyendo la palabra de Dios, yendo a la iglesia, viendo los estudios por las redes. Yo no voy a reunirme, no voy a ir a estudios bíblicos. No. Sí, sé que Dios existe, sé que Dios es bueno. Sé que Jesús murió por mis pecados. Pero no, ahorita no me importa porque atenta contra todas mis actividades, toda mi agenda, y contra mi vida, mis prioridades. Nosotros no pretendamos, familia, que nuestra decisión por Jesús evite recibir presión por parte de nuestra familia. A veces desechamos a Jesús aunque sabemos que es verdad lo que dice en su palabra, pero con tal de que mi papá, de que mi mamá no me corran de la casa, o no me dejen de hablar, o no me retiren el apoyo, o por no perder esa relación, mejor no quiero nada contigo, Jesús. Oh, es que mis cuates, no, pues ¿cómo les voy a decir que soy cristiano si son retremendos? No me la voy a acabar. O ¿cómo les voy a decir a mis compañeros de escuela que yo soy cristiano? Pues me van a aislar, me van a hacer bullying. O en el trabajo hasta puedo perderlo. Aquí a Poncio Pilato le importó más mantener su posición, mantener más sus privilegios, sus gustos, su estilo de vida, lo que él quería, que dar
evidencia de la verdad. Nosotros no pretendamos, familia, que de repente no nos van a cargar presión. Nos van a cargar presión. Y si Jesucristo lo soportó siendo el Hijo de Dios, si Él se negó a sí mismo, dejó mejores cosas que nosotros, ¿por qué nosotros no? Ahora, ¿qué vas a hacer, familia, ante esta presión cuando suceda? Debes de ser como Jesús, no como Poncio Pilato. Leamos del 8 al 11, dice así: Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrás contra mí. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vemos que Pilato le interroga, pero Jesucristo guarda silencio. También vemos cumplida esta profecía, ¿verdad? Que él fue como oveja enmudecida ante su trasquilador, de la cual de su boca nunca salió palabra, nunca. Él supo guardar silencio. Pilato está ofendido porque Jesús no le responde. O sea, le está diciendo, te estoy hablando yo, no te está hablando cualquier persona. Pilato todavía lleno de su orgullo, de su soberbia. Pilato orgulloso de sí mismo, pero Jesús nada le impresiona, familia. No le impresiona tu posición, ni tus conocimientos, ni quién seas, qué hagas o qué tengas. Porque Él es el Rey de todo y todo lo que tú tienes o hagas, Él tiene el control. Es de Él. Es el plan de Dios. No es algo que se le haya salido de control a Jesús, pero también vemos que el hombre es plenamente responsable de sus decisiones, familia, ante Dios, y de lo cual todos vamos a dar cuentas. Pero Dios está ocupando todo esto para llevar a cabo sus planes, para que tus pecados y los míos fueran perdonados. Dice, la autoridad que tienes no la tendrías si no te es dada de allá arriba. O sea, tú estás aquí porque Dios te lo permite, porque yo te lo permito. Pilato, orgulloso, pavoneándose de que él es el procurador, el gobernador de esa provincia, pero Jesucristo es su rey, porque Él lo creó, pero Él no lo está reconociendo, no lo está aceptando. Versículo 12 al 16 dice así: Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, o en hebreo Gabata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Qué hecho tan cobarde, qué hecho tan cruel. Pero qué muestra de valentía de nuestro Señor Jesucristo y de sumisión al Padre y de amor por nosotros, familia. Fariseos dicen: no tenemos más rey que el César. El que se opone al rey o el que declara que hay otro rey se opone al César, y ellos habían pedido a Barrabás.
Acompáñame a Mateo capítulo 27, versículo 18, que dice así: porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato no halló ningún delito en Jesús. Él sabía que por envidia, pero a pesar de eso, dijo, ahí está, se va a llevar a cabo su petición. El problema de Pilato es que quiere complacer a la multitud. Este no es tu problema, familia, que también quieras complacer a las personas. Muchas veces las cosas que decidimos es por el qué dirán los demás. A veces no tomamos buenas decisiones porque ¿qué van a decir de mí? ¿Cómo voy a quedar? En una reunión con tus familias a veces decides ceder ante la tentación de hacer cosas que tu familia hace que no conoce al Señor, porque si haces lo opuesto te van a empezar a interrogar. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no fumas? ¿Por qué ya hablas así? ¿Por qué no dejas de asistir tanto a la iglesia? Y vas a tener que hablar. Y mejor, para evitar todo eso, para evitarte tantas preguntas y tantos cuestionamientos, cedes y tomas malas decisiones por el qué dirán. Y esto quiere decir, familia, que te amas demasiado, que te preocupa o te afecta tanto lo que puedan decir de ti los demás. Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Familia, Jesucristo se negó. Que no te preocupe tanto tu reputación, lo que tú quieres, que te importe lo que Jesús quiere para ti. Debemos obedecer a Dios, familia. Debemos agradecer a Jesús este acto de valentía y de obediencia y de amor. Dice en el versículo 16 que entonces Pilato lo entregó. Pilato lo entregó, familia. No soportó la presión de las personas. Y en conclusión, te hago una pregunta. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? ¿Tú o Jesucristo? ¿U otra alguna verdad? Jesucristo es la verdad. Y no es una verdad o alguna de las verdades. Es la verdad absoluta. Porque tarde o temprano, familia, vamos a tomar una decisión respecto a Jesús. O lo aceptas o lo rechazas. Pero de que tomamos decisiones, familia. También hemos aprendido que tenemos que interesarnos más en la verdad y no en la aceptación de los demás. También que debemos conocer la verdad. Y ya vimos cómo podemos conocer la verdad, leyendo la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios te va a llevar a tomar otras decisiones, a que tienes que arrepentirte y que necesitas poner tu confianza en Él, en Jesucristo. Jesús no solo quiere ser el Salvador de tu vida, Él quiere ser tu Señor. Amén, familia. Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por tu amor, Jesucristo. Gracias por ser obediente, por entregarte, Jesús, por experimentar esta muerte, este tipo de juicios, de burlas, de humillaciones, por amor a nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por darnos a tu único Hijo. Gracias por amarnos tanto. Amén. Familia, Dios te bendiga.